Buenos días o tardes. Hoy en el tema 6.4 hablaremos sobre los principales problemas de las redes. Nuestro equipo está conformado por José Haupuc, Diego Manuel Pech, Amisadai Santiago Ochoa y su servidor Farrell Ricardo Yacamelo. En este tema, como primer punto, va a haber una introducción sobre el tema. Vamos a hablar sobre la red lenta, la señal de Wi-Fi débil, problemas de conectividad física, problemas de las VLAN y las VPN, fallas en switches o routers, insuficiente de ancho de banda, errores DNS y alcance insuficiente. En esta presentación, nuestro equipo les informaremos sobre los tipos de problemas más frecuentes que puede causar el red lento. Una de las causas más habituales de que el Internet vaya lento es la saturación de las redes en diferentes lugares y de las compañías. Este problema puede manifestarse de muchas maneras distintas. Fallas en switch o router. La intermitencia del suministro eléctrico puede provocar equipos pegados o incluso daños en nuestro router o switch. Esta problemática aparece por conectar los equipos desordenadamente. Ancho de banda incorrecto, insuficiente. Las conexiones tienen una capacidad determinada. El ancho de banda que se reparte entre los dispositivos que estén conectados. Cuanto más equipos se conecten, más lento será el intercambio de información, llegando a ser imposible usar Internet. Las páginas web tardan demasiado en cargar y los videos que no visualizan con normalidad. Intrusos conectados o exceso de dispositivos conectados. Este tercer tipo de problemas son los más comunes que causa que el Internet esté lento, por lo motivo que haya muchos dispositivos conectados, más de 10 o de 15 dispositivos conectados, ya sea televisión, dispositivos Android e incluso más cosas electrónicos. Mala instalación de router. La mala instalación de este tipo de problemas son los proveedores que instalan este tipo de red. Señal débil. Motivos principales del señal débil. Interferencia de otros aparatos. El primer motivo es que hay alguna interferencia con otros aparatos. Esto es común si tiene un dispositivo que funciona con la misma frecuencia, como puede ser el de Bluetooth o incluso de microondas como una que funciona con 2.4 GHz. Esto va a afectar la conexión de Wi-Fi y podría llegar a tener una señal mala, aunque esté cerca del router. Obstáculos. Algo similar puede ocurrir con posibles obstáculos. Tal vez esté cerca del router, pero haya paredes o muros que puedan estar afectando la cobertura. Pero no solo debe tener una cuenta la posibilidad que haya paredes o muros. Hay también otros obstáculos que pueden afectar la señal. Uno de ellos es la plancha metálica, es algo que podría afectar seriamente a la calidad de la cobertura Wi-Fi. La tarjeta de red, que puede ser que no funcione bien o mal. Otro motivo es que la tarjeta de red del dispositivo. Los drivers son los elementos muy importantes para permitir el correcto funcionamiento de todos los componentes que establece un ordenador. La tarjeta de red no es una excepción y su funcionamiento puede verse comprometido si está usando una versión antigua del drivers. El problema también podría estar en el router, tal vez no emita una señal correctamente. Si ves que no llega bien la señal aunque esté conectado con otros dispositivos, entonces son los más probable que se esté conectando. Tal vez que no emita señal correctamente. Si ves que no llega bien la señal aunque esté conectado con otros dispositivos, entonces lo más posible es que se trate de un fallo con routers. Problemas de conectividad física. Una conexión de red puede interrumpirse repentinamente por problemas de conectividad física. Un problema común es cuando un cable de red se daña o se suelta.
Es posible que se dañan o que se quiten cables de un conmutador y que uno de los otros cables se desconecte accidentalmente. A continuación vamos a ver los 5 principales problemas de las VPN. Como primer problema tenemos el tiempo de sesión expirado. El timeout de la VPN puede ser causado por problemas del proveedor de servicio, de la conexión del usuario o incluso del dispositivo utilizado. Por ello, nosotros debemos de conocer las posibles fuentes. Así que, cuando se expira la sesión de acceso de la VPN, nosotros debemos de verificar los siguientes puntos. Si el servidor de VPN paró de responder, si el software de VPN del usuario debe actualizarse, si la conexión de internet bloqueó la VPN o que la conexión es inestable, entre otras situaciones. El siguiente punto es la conexión de VPN rechazada. Este es otro problema en el que nos podemos enfrentar, que es el rechazo de la conexión con la VPN. Esta situación es muy común y pueden haber varios motivos para que esto suceda. Para poder resolverlo, es necesario que nos aseguremos de que el servicio de acceso remoto y que el router están funcionando adecuadamente. Si no, es necesario verificar que la conectividad básica del TCP/IP esté funcionando correctamente. En el tercer problema es que el cliente de VPN no logra conectarse al servidor. Este es un problema muy común y se le denomina falla o error 800. Y sucede cuando un firewall de red bloquea el tráfico de la red VPN o cuando el usuario informó mala dirección al servidor. Lo que necesitamos para repararlo es necesario verificar si la información del servidor VPN es la correcta. En caso de que no sea el problema, deberemos de verificar que el firewall no esté configurado para bloquear conexiones VPN. Como cuarto problema tenemos la falla en la conexión con el computador remoto. Cuando un computador intenta establecer una nueva conexión VPN y no lo logra, a este problema lo conocemos como error 619. Esta falla se puede resolver desactivando temporalmente el programa de antivirus del dispositivo para identificar si son responsables por la falla en la conexión. También otra alternativa para poder resolver el problema es que el cliente realice una reinstalación. Como quinto problema tenemos la falla en la transferencia de datos. Normalmente en este problema puede suceder cuando el mismo servicio de VPN se ejecuta en varios dispositivos que están conectados diferente al Internet. Por lo tanto, para poder solucionar, deberemos de evitar utilizar conexiones simultáneas al mismo servidor VPN. Cuando se usa correctamente la VPN, puede traer muchos beneficios para el trabajo, como hemos visto en las anteriores exposiciones. Pero es fundamental saber poder identificar los principales problemas de las VPN. Y vamos a ver problemas de las VLAN. Como primer problema, al configurar las VLAN, tenemos las faltas de concordancia de la VLAN nativa. Esto quiere decir que los puertos se configuran con diferentes VLAN nativas. Por ejemplo, si un puerto ha definido la VLAN 99 como VLAN nativa y el otro puerto de enlace troncal ha definido la VLAN 100 como VLAN nativa, presenta riesgo a la seguridad y crea resultados no deseados, ya que estos errores de configuración generan notificaciones de consola, hacen que el tráfico de administración y control se dirija erróneamente y, como ya hemos visto, pues presentan un riesgo para la seguridad.
Como segundo problema tenemos las faltas de concordancia del modo de enlace troncal. O sea que un puerto de enlace troncal se configura con el modo de enlace troncal inactivo y el otro con el modo de enlace troncal activo. Estos errores de configuración hacen que el vínculo de enlace troncal deje de funcionar. Y como tercer problema tenemos las VLAN admitidas en enlaces troncales. Esto nos menciona que la lista de VLAN admitidas en un enlace troncal no es actualizado con los requerimientos de enlace troncal actuales de VLAN. Y pues provoca que se envíe el tráfico inesperado o ningún tráfico al enlace troncal. Y por último tenemos otro problema que ocurre en las VLAN y subredes de IP, que causa pérdida de la conectividad de la red. Este problema es cuando las computadoras de los usuarios pueden haber sido configuradas con las direcciones IP incorrectas. Fallas en switches o routers. En algunos casos, las fallas en la red no tienen una causa aparente, ya que, por ejemplo, nuestra máquina puede enviar y recibir correos sin problemas, mas no tiene acceso a Internet o estamos tranquilamente, digamos, navegando y digamos que en cualquier momento podemos perder el acceso. Y esto puede causar que en algunos instantes de que estemos conectados digamos, al intentar conectarse a internet, tengamos que esperar en algunos minutos para que esto funcione nuevamente. Algunos de esos problemas de conectividad son locales y claramente es un problema que de igual manera se puede solucionar reiniciando parte del switch o del router. Una de esas maneras, si estos problemas se repiten demasiado frecuentemente, es necesario revisar la calidad de nuestra fuente de energía, cambios del suministro eléctrico, las cuales pueden provocar el equipo, digamos, equipos pegados o incluso daños en nuestros routers o switches. Después de que hemos hecho todas las verificaciones, sería más que nada verificar si hay un daño que tenga internamente el switch o router y de esta manera poder cambiarlo o solamente intentar reiniciarlo. Serían algunas soluciones de estas, pero las fallas principales de los switch y routers, como se mencionó, son por que tienen causas aparentes, ya que pueden tener fallos internos o fallos locales, las cuales no tienen una conectividad hacia el switch y hacia el router. De esta manera, dando a entender que es algo con un fallo que viene siendo del switch y del router. Insuficiente ancho de banda. Puede ocurrir que simplemente el ancho de banda que se encuentra no abastece todas las exigencias de la red. Puede ser de manera local como de Internet. Un cable categoría 5E de red de comunicaciones puede ser muy poco si las exigencias son muy altas. También se encuentran cables categoría 6 o incluso categoría 7 que se pueden utilizar en la red. También el ancho de banda de la red local puede ser afectada por la calidad de los switches o routers. Otro problema de las redes es el alcance insuficiente. Primero debemos de mencionar qué es el alcance de una red. Podemos definir qué es la distancia máxima a la que es capaz de llegar con la señal que genera. Debemos de tener presente que ese máximo vendrá dado por el punto más alejado del router, en el cual todavía no tengamos conexión a internet, aunque ésta no sea óptima o no presente un buen rendimiento. Por el contrario, la estabilidad indica el correcto funcionamiento de la conexión, es decir, la ausencia de microcortes, pérdidas graves de paquetes y caídas. Un ejemplo, si tenemos una conexión a internet que no deja de tirarnos o de perder la señal, pues dicha conexión tendrá problemas de estabilidad. Eso se pueden producir por muchas razones, incluyendo los problemas de alcance hasta la saturación de la red. Así que para
tener un buen alcance, lo que necesitamos es utilizar un router de calidad, colocarlo en una posición adecuada, libre de obstáculos y minimizar dentro de lo posible las interferencias. Si queremos conseguir un buen alcance, buena estabilidad de la señal, de la red. Ya que si el alcance es insuficiente, no tendremos conexión Wi-Fi en muchas zonas de nuestro hogar u oficina. Y si la estabilidad no es buena, no dejaremos de tener cortes y pérdidas de conexión a cada rato. Los errores de DNS. Estos se producen cuando el navegador web no puede conectarse al dominio. El sistema operativo muestra a los usuarios el mensaje y el servidor DNS no responde. Esto quiere decir que la respuesta desde el servidor DNS falla de modo que los usuarios no pueden acceder a sitios web en cuestión. Las causas de este error pueden ser muy amplias, ya que aunque en la gran mayoría de las ocasiones el problema se puede resolver en cuestión de minutos, en muchos casos el fallo se encuentra en la configuración del navegador, así como las modificaciones y la distribución del cortafuegos. Y algunas posibles soluciones del problema de las DNS sería comprobar con otro navegador, desactivar el cortafuegos, reiniciar el router o cambiar el DNS, de las cuales serían unas soluciones mucho más sencillas y mucho más amplias para el error de DNS, ya que si nos podemos pensar sobre el DNS, viene siendo básicamente servidores, las cuales nos ayudan a resolver nombres para acceder a, digamos un ejemplo, a google.com o google.com. Después de escribirlo en nuestro navegador, el sistema lo resuelve y luego vemos la página de nuestro navegador. Y asimismo, estos son prácticamente los errores de DNS. Mi conclusión sería sobre la importancia de saber más sobre los problemas más frecuentes que causa la mala conexión de Internet, 5 tipos de problemas que causan más, y más a ello debemos de conocer lo más avanzado para poder solucionarlo y ayudar a la gente. Como conclusión, en esta presentación pudimos ver cuáles son los principales problemas que tienen las VLAN y las VPN y cómo poder solucionar al momento de tener un error de estos. En conclusión, en esta presentación se pudieron conocer los principales problemas de la red, como los problemas de conectividad física, que pueden ser causados por un cable dañado, que se quitaron o simplemente que por un accidente se desconectaron, entre otros problemas mencionados en esta presentación. En conclusión, pues se puede decir que podemos entender mucho más los errores de DNS, los problemas más comunes, digamos, de las fallas de los routers y los switches, y de tal manera el alcance insuficiente y la red lenta. Y pues estos mismos dan a entender el motivo de las cuales fallan y dar una pequeña solución ante estas. Y esto sería parte de la conclusión de cómo viene siendo un gran tema para comprender y dar una comprensión mucho más lógica.